Me gustaría recalcar que desde Acción Social de la Universidad este tema nos ocupa y nos preocupa. Aparentemente, ¿qué hace una universidad opinando sobre esta realidad? Pues sí, nosotros desde la cultura y desde nuestra visión católica de la sociedad queremos dar una palabra de aliento y poner una luz en esta problemática, como digo, candente, actual, y que desde la doctrina social de la Iglesia continuamente se nos está empujando no solamente a comprenderlo, sino también a sensibilizar a todos los que nos rodean y dar una respuesta ágil y una respuesta pronta. Y sin más preámbulos, quiero darle la palabra en primer término al directivo del Ateneo Mercantil, que además es profesor de la universidad, don Vicente Gomar, que les quiere agradecer la presencia de ustedes aquí hoy. Bien, pues muchísimas gracias, estimada vicerrectora. Bueno, un poco la colaboración del Ateneo es estar siempre pues, al lado de todas las iniciativas que tengan pues, un vínculo que vaya pues, a través del bien común. Y es esta pues, la razón por la cual pues, acoge con mucho afecto y mucho cariño a la universidad desde esta promoción que se hace sobre lo que es el ámbito de la mujer y el ámbito de la exclusión, y nada, simplemente que se vean acogidos y que durante este tiempo pues, bueno, puedan disfrutar de esta preciosa exposición y donde entre todos pues, creemos esa colaboración en el bien común y que sea algo pues, que realmente sensibilice los corazones de las personas. Pues bienvenidos a todos. Muchas gracias, Vicente. Y tiene ahora la palabra la profesora Emilia Oliver, que ha sido realmente la que ha coordinado toda la actividad y la puesta en marcha de este ciclo de conferencias. Te damos la palabra, Emilia. ¿Me escucháis? Bueno, se escucha bien, ¿no? Vale, pues buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí y también felicidad y enhorabuena porque es muy importante. Y no ya para las personas que han organizado la actividad, sino sobre todo y especialmente para muchas mujeres y muchas niñas a las que no vamos a conocer nunca y que han sido, están siendo y serán explotadas sexualmente en todo el mundo, con las que tenemos una deuda social y a las que debemos una respuesta. Pues bien, es por ellas por las que esta tarde estamos aquí y a las que queremos que les llegue de algún modo pues, la fuerza de nuestra convicción, al menos para decirle que no nos deja indiferente ni sus vidas, ni ellas, ni sus sufrimientos. Si nos sentimos parte de algo más grande, que se llama más amplio, que se llama sociedad, que se llama mundo, yo creo que nos sabemos comprometidas con nuestra responsabilidad de hacer ese espacio más habitable y también más justo. Un lugar en el que los derechos humanos sean un bien del que verdaderamente todas y todos podamos participar y en el que el anhelo lícito que todos tenemos de una vida libre y plena no pueda ser utilizado por otras personas para arrebatarnos la dignidad ni la vida. Afortunadamente hay muchas instituciones y dentro de ellas, la Iglesia y muchas personas concretas que trabajan con este empeño. La exposición fotográfica que recoge esta sala es una muestra, como ha hecho Beatriz, de la Conferencia Episcopal Española y también otra muestra de personas que están empeñadas y apostando su vida por esto es Conchi, a la que vamos a tener el placer y la suerte de escuchar esta tarde. Es religiosa de la Congregación de Auxiliares del Buen Pastor y trabaja en la promoción, desarrollo y reinserción de mujeres en situación de exclusión social, principalmente que provienen de contextos de prostitución. Conchi ha hecho de su vida un servicio y una entrega para que muchas mujeres puedan recuperar su proyecto vital y recuperar su sueño. Conchi, pues muchísimas gracias. Te escuchamos. Bueno, pues gracias a la universidad por esta invitación y, como decía Emilia, gracias a cada una y a cada uno de los que estáis aquí esta tarde.
viendo quiénes estamos, digo, realmente otras personas podrían estar aquí, así que yo voy a compartir desde, bueno, pues desde la vida, ¿no? Desde lo que conozco, desde lo que acompaño y desde lo que sueño también. Y desde ahí os voy a intentar llevar, ¿no? Y que también vosotras, bueno, pues podáis acompañar y soñar con nosotras también. Cuando me enviaron el programa, no fui yo quien puso el título de Mujer Tierra Sagrada, pero la verdad es que me encantó. Y dije, claro, ahora a ver cómo explico yo esto, que no es tan sencillo. Sí que es como nosotras lo vivimos, pero a veces no es tan sencillo explicar. Y fue muy fácil, porque cuando empecé a pensar un poco en la estructura de lo que quería compartir, me salían lo primero las palabras del Papa, ¿no? Que la trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Y desde ahí está claro, ¿no? Que cada mujer, que cada persona que sufre la trata es tierra sagrada. Y nosotras lo compartimos especialmente porque vivimos muchos procesos de liberación, que luego voy a ir compartiendo. Y bueno, pues ahí está claro, ¿no? En esa tierra sagrada, como al pueblo de Israel el Señor Dios lo liberó de la esclavitud, pues nosotras también somos testigos, ¿no? De cómo hoy sigue habiendo muchas personas, muchas mujeres que siguen siendo liberadas. Me gustaría que pudierais conocer qué es la trata, y hay una definición de trata. El Protocolo de Palermo en el año 2000 hizo una definición de lo que es la trata de personas. Pero las definiciones son algo muy frío y sí, nos hacen ver qué es, qué realidad se esconde, pero a mí me gusta mucho más poner rostros, ¿no? Que es lo que en parte hace también esta exposición, aunque no tenga ningún rostro, voy a decir personaliza. Y cuando digo poner rostros es conocer en historias concretas, en personas concretas, qué es lo que supone la trata, ¿no? Qué es lo que supone ser víctima de trata. Y bueno, voy a hacer como un abanico, voy a ir contándoos, compartiendo historias de mujeres con las que hemos compartido camino o compartimos camino y que en ellas se ve perfectamente qué es la trata, ¿no? Desde el inicio hasta el final. La primera mujer de la que os quiero hablar se llama Andrea, es rumana, y yo la conocí en las calles de Sevilla. Andrea, cuando estaba en la calle, era muy joven, tenía 19 años. Si la veías, parecía una chica alegre, siempre estaba dando gritos, se reía. Y bueno, nosotras la conocimos así. Pero poco a poco fuimos compartiendo más con ella y nos iba contando cuál era su situación. Andrea la captó un chico cuando tenía 16 años, la enamoró. Y bueno, ella es de una familia pobre de Rumanía, su padre era pastor evangélico y ella es la quinta de 6 hermanos. Entonces, en su familia cada uno tenía que buscarse un poco la vida como podía porque los recursos económicos eran pocos. Entonces, este chico le propuso venirse a España a trabajar en la fresa. Le dijo, mira, tengo amigos, vamos a Huelva, a la fresa, podemos trabajar. Su padre no le puso ningún problema porque cada uno, como os decía, se buscaba la vida y en principio el chico no, para él era también de fiar. Cuando llegó a España, a Huelva, la encerraron en una habitación. Después de 2 días sin comer ni beber, el chico entró, la violó y le dijo, ahora sabes lo que vas a tener que hacer aquí. Y empezó a sacarla a la calle, siempre acompañada. Nosotras cuando la conocimos siempre estaba ella con otra chica que estaba sentada. La otra siempre estaba enferma y decía, hoy no trabajo porque no me encuentro bien, y ella era la que atendía a los clientes. Bueno, fuimos acompañándola durante mucho tiempo y un día, y lo cuento porque hay muchas frases de mujeres que se te graban en el alma, y esta es una de las que se me grabó, y ella decía, mira, la gente piensa que estoy contenta, que soy feliz, pero por dentro todo es roto y heridas. Ella expresaba perfectamente, ¿no? El sufrimiento que llevaba, la violencia que habían ejercido sobre ella, ¿no? Y que ejercían, porque ella decía, luego ya nos iba contando, si no gano tanto dinero a la noche, ya sé lo que me espera, y lo que me espera es una paliza. Si no estoy aquí las horas que ellos quieren o un día quiero volver antes a casa, ya sé lo que me espera. Bueno, y el estar siempre controlada, ¿no? Nunca ella decía, yo no puedo volver a mi país. O sea, si yo le cuento esto a mi padre, se muere. Si mi padre sabe que yo estoy aquí así,
le da algo, se muere, ¿no? Yo no puedo contar a mi familia. Eso que a ella le pasaba y que desde nosotros a veces es muy fácil pensar, decir, hombre, ¿cómo no? Si tu familia no le vas a decir, pero y la vergüenza que eso supone, ¿no? Afrontar esa vergüenza ante tu familia, decir quién eres, cómo has estado, cómo llevas meses o años resistiendo una situación así. Bueno, pues Andrea estuvo mucho tiempo más en la calle después de conocerlas nosotras y bueno, pues llegó un momento en que se enamoró de un cliente y fue el cliente quien la sacó de la prostitución. Tiene un hijo y ahora creo que es feliz, o se puede decir. Angie es una mujer transexual venezolana. Ella es hija sola, nunca en Venezuela pensó salir de su país. Ella tenía una peluquería pequeña que, bueno, no es que ganara mucho, pero lo suficiente para vivir. Vivían su madre y ella solas, con lo cual para ellas tenían suficiente y nunca se planteaba venir. Pero tenía una cliente en la peluquería que continuamente le decía, pero ¿por qué no te vienes a España? ¿Por qué no te vas a España? Mira, yo voy y vengo, allí vas a ganar mucho dinero, no pasa como aquí. Ella expresaba que en Venezuela, de hecho, le habían echado, no podía ir a lugares públicos, a veces de bares. Cuando le oían hablar, ella de aspecto era muy femenina, pero cuando le oían la voz, le oían hablar, la echaban, porque no aceptan a transexuales en lugares públicos, o no podía ir al cine, o eso, no podía hacer muchas cosas de lo que cualquiera entendemos como una vida normal por ser rechazada. Y un día, cuando volvía de trabajar, la cogió un coche de policía, se la llevaron a un descampado, la violaron y medio desnuda la tiraron a un río. Pudo salir, pudo volver a su casa, pero ese día pensó que tenía que salir de Venezuela, que ella no quería seguir viviendo así. Nunca se lo había planteado, nunca. Pero a la semana siguiente contactó con la cliente que durante mucho tiempo le había estado ofreciendo y ella le dijo que no se preocupara, que ella aquí iba a poder trabajar de peluquera, que tenía muchas amigas que estaban aquí, que ya vería, que iba a poder ir a ver a su madre, que eso no era ningún problema, que por su madre no se preocupase, que era su gran inquietud. Y bueno, la chica le gestionó el pasaporte, le pagó el viaje, organizó todo y cuando llegó a España, ella llegó a Tenerife, cuando llegó a España le retuvieron la documentación, le dijeron que debía 15.000 euros por todo, por la documentación, por el viaje, y que mientras no los pagase tenía que ejercer la prostitución. No entraba en su cabeza, nunca hubiera pensado. Estaba ejerciendo en la calle y lo mismo que decía de Andrea, siempre controlada. La suerte que Angie tuvo también es que el controlador se enamoró de ella. Y como ella continuamente decía que no quería estar allí, el chico le ayudó a escaparse. Y bueno, pues pudo ir a otra organización, desde allí nos llamaron y vino a vivir con nosotras. Os voy a decir también lo que ella decía, que me he apuntado las palabras textuales por no sabes lo que hay que aguantar cuando estás ahí, en la calle, en los pisos. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. A veces pensamos que el ejercicio de la prostitución es una cosa romántica, ¿no? O a veces hay quien dice, bueno, se gana mucho dinero, están ahí porque quieren, se lo pasan bien. Todas esas cosas a veces se oyen, ¿no? Pues esto que decía Angie yo se lo he oído a muchas mujeres, ¿no? ¿Cuánto hay que aguantar? O sea, esto no se lo desearías, eso, ni a mi peor enemigo. La siguiente mujer que se me ocurría es Chen, es una mujer china. Era viuda, tenía una hija. En China ser viuda es muy complicado y madre de una hija todavía más. Entonces a ella le ofrecieron venirse a España, le decían que iba a poder trabajar, que aquí podría encontrar un marido, su sueño era encontrar un marido porque ella sabía que en China siendo viuda no lo iba a encontrar, y le decían que podría trabajar de señorita de compañía para conocer hombres hasta que conociera al que a ella le gustara. Es muy difícil ubicarnos nosotras en esa realidad, porque en China y en las redes chinas la palabra prostitución ni se nombra. Hay lugares en China que a las mujeres que ejercen la prostitución las apedrean en la plaza pública. Ahora, esto es de ahora.
con lo cual eso ni se nombra. Pero ser señorita de compañía para ella no era ejercer la prostitución, era otra cosa, era acompañar, era servir el té, era ir a una cena con un señor, eso es lo que ella entendía por ser señorita de compañía. Claro, cuando llegó aquí le dijeron que su deuda era de 15.000 euros, lo mismo, le retuvieron la documentación y tuvo que empezar a ejercer la prostitución. Siempre en pisos, mayoritariamente con clientes chinos, pero no solo, y bueno, hasta que hubo una intervención policial en la que ella se decidió a denunciar, lo cual es bastante difícil porque en general las mujeres chinas por su cultura son muy cerradas con su entorno cercano, pero ya tuvo la suerte de que la chica que le tocó de traductora le supo ayudar, ¿no?, a aceptar esa oportunidad que suponía la denuncia y que suponía empezar una nueva oportunidad. Chen cuando llegó a casa hablaba muy poquito castellano y la pobre solo decía, ahí siempre miedo, aquí no, ahí siempre miedo. O sea, su frase durante muchos días al principio era solo eso, ¿no? Ahí siempre miedo. No puedo contar mucho de lo que ella pasó porque realmente ella no llegó nunca a expresar mucho, pero sí que expresaba con mucha claridad la realidad que supone y que ata a las mujeres en su situación de víctimas, ¿no?, que es el miedo. El miedo por ellas mismas, el miedo por sus familias, el miedo físico, la atadura emocional, ¿no?, también en muchos casos. Y el último rostro es Osas, es una mujer nigeriana. Yo la vi sufrir mucho y llorar mucho en la calle. Ella continuamente nos decía, y voy a decir, y sufríamos con ella, ¿no? Ella continuamente nos expresaba el asco que le daba estar allí, el asco que le daban los hombres. No puedo, decía, yo no puedo más. Y decía eso y al minuto siguiente sonreía al coche que venía y se subía en él, ¿no? Osa salió de Nigeria con 16 años, llegó a España con 19 y eso supone que vivió un trayecto muy duro, muy duro. De Nigeria a España no vienen en avión, vienen caminando, atravesando el desierto. Ella decía que salieron 8 amigas a la vez y de las 8 solo llegó ella, las demás murieron en el desierto. Y ella decía, ¿tú sabes lo que es ver a tu amiga caerse y que te diga, sigue tú, que alguien tiene que llegar, ¿no? Al final salen siendo jóvenes y con un sueño. Y ella decía, yo he visto morir, ¿no? Yo he visto morir a mis amigas, he visto cadáveres en el desierto, en el camino. Decía que a veces les dejaban como en casas abandonadas en mitad del desierto, en las que lo único que tenían era pan duro y su propio pis, que era lo que tenían para beber, ¿no?, para no morirse. Y decía, además, a veces te querías volver, pero no sabías cómo, ¿no? No podías ir para atrás porque no sabías el camino y no podías seguir para adelante porque no había manera, ¿no? Hasta que otro coche venía, la recogía y seguían el trayecto. Cuando, después de atravesar fronteras, llegó a Marruecos. En Marruecos estuvo casi 2 años en los bosques de Marruecos. En los bosques las mujeres viven situaciones muy duras, son muy vulnerables, con lo cual son continuamente abusadas, pasan también muchas situaciones de precariedad, eso hasta de lo básico, ¿no? Y ella decía que mientras vivía todo eso y mientras estaba en el bosque decía, cuando cruce al otro lado es como será el paraíso, ¿no? Allí todo irá bien. Pues cruzó en patera y cuando llegó a España no fue el paraíso. Es verdad que cuando llegó al principio no la bajaban a la calle porque estaba ya muy embarazada, pero en cuanto tuvo la niña sin cumplir ni los 2 meses se la llevaron, se la quitaron y le empezaron a obligar a ella a ejercer la prostitución. Ella siempre decía, porque os digo, expresaba el asco, el no querer, y decía, yo por mi hija haré lo que haga falta, ¿no? Cualquiera lo haríamos, supongo que de los que estáis aquí, muchas o algunos por lo menos seréis madres y sabéis lo que eso significa. Cuando llevaba como 2 años ejerciendo, hubo una intervención policial y detuvieron a la jefa de la red para la que ella ejercía y entonces, bueno, pues localizaron a su hija y se la devolvieron. Fue muy bonito porque ella decía, yo fui esclava
Cuando dice el Papa esto, palabras de ella. Yo fui esclava, mi hija nació esclava, pero Dios nos ha liberado, ¿no? Bueno, pues vivir y acompañar esa experiencia, ahora años después, está casada, tiene 3 hijas más y, bueno, sigue la vida, ¿no? Con estos relatos, que son historias reales y muy reales, no de las que salen en las películas, yo siempre digo, la realidad supera siempre la ficción, porque luego cuando conoces en concreto, ¿no? Y ves, yo expreso el miedo, pero es cuando ves el temblor, ¿no? El temblor por miedo en una persona, la cara desfigurada por la violencia que se ha ejercido sobre ella, la expresión de rabia o de amargura ante una situación, ¿no? Es cuando entiendes de verdad qué significa la trata, ¿no? Entonces, os decía antes, la definición, el protocolo de Palermo dice que la trata es la captación, que en la captación una mujer puede aceptar o no, puede consentir incluso que va a ejercer la prostitución. Os decía Chen, ¿no? Chen consintió a ser señorita de compañía, ella consintió, pero lo que ella pensaba que era con la realidad que se encontró no tenía nada que ver. El que una consienta a veces partiendo de una situación vulnerable o no conociendo la realidad, no importa, ¿no? No es que por eso deje de ser víctima de esa situación. Las mujeres son captadas, son trasladadas. El traslado lo que supone es que te desarraigan de tu lugar, y cuando te desarraigan te quitan toda tu red de apoyo, todo aquello en lo que todas aquellas personas en las que te puedes apoyar, toda aquella cultura que te sostiene, todos aquellos afectos que son centrales en tu vida. Ese traslado te arranca, ¿no?, de esa realidad. Y luego, por supuesto, la recepción en el país de origen, en este caso en España, con fines de explotación. Yo os he hablado todo el rato de mujeres que son explotadas sexualmente, pero las víctimas de trata pueden serlo no solo para explotación sexual. Yo hablo de esto porque es lo que conozco, pero pueden ser explotadas en explotación laboral, en matrimonios serviles, para cometer delitos, para tráfico de órganos. En nuestro país no, porque gracias a Dios el sistema de trasplante de órganos está muy bien organizado, pero en otros países sí, ¿no? Y bueno, al final es con un fin lucrativo de las personas que traen a esa persona, a esa mujer. Claro, ante una realidad así, uno se puede preguntar qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y bueno, yo voy a contar un poquito, y no extenderé mucho por el tiempo, qué es lo que nosotras hacemos desde Villa Teresita. Aquí también hay compañeras de Cáritas. Bueno, en Valencia también está Fundación Amaranta, que también acompaña a mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata, pero yo voy a contar lo que conozco, que es lo de nuestra casa. Desde Villa Teresita, lo primero que tenemos claro es que no tenemos que esperar que las mujeres lleguen a nosotras, sino que tenemos que ir allí donde las mujeres están. Bueno, nosotras somos creyentes y eso es una invitación desde el Evangelio, ¿no? Jesús no fue un maestro del templo, Jesús iba allí donde estaba la gente, escuchaba el grito del ciego, se acercaba a los leprosos. Bueno, pues desde ahí, ¿no? Nosotras nos sentimos invitadas a ir donde las mujeres están. Y eso es, pues, la calle, los polígonos, los pisos a veces, los clubs, cuando podemos. Bueno, es intentar acercarnos a donde están. El objetivo finalísimo es que las mujeres puedan salir, ¿no? Puedan no estar en esa situación. Pero a veces hasta que eso llega, o nosotras nunca vemos que llega en algunos casos, pero hasta que eso llega es un proceso muy largo, ¿no? Pero lo que sí está claro es que el mundo de la prostitución es un mundo de oscuridad, ¿no? ¿Por qué digo de oscuridad? Por todo lo que os decía antes. Es un mundo de violencia, es una realidad muy cerrada. Cuando una mujer está ejerciendo la prostitución o está en un club, el otro día me decía una de las chicas de casa que ella a veces ella es nigeriana y dice, uy, si yo he estado hasta 6 meses sin comer picante, come súper picante. Y yo he estado hasta 6 meses porque cuando estaba en los clubs no podía comer picante, ¿no? Y entonces ella decía 6 meses seguidos sin salir ni un club. Ella ejercía llegó a España siendo menor y ejercía desde los 17 años y cuando le preguntaba, bueno, ¿y nunca fue la policía? Dice, uy, sí, pero nos escondían. Dice, ya sabíamos cuándo iba a venir.
esto, bueno, está bien también conocer esas otras partes, ¿no? Pero os decía, ¿no? El ir allí donde están es una forma de acercarse, de conocer y de alguna forma de poner una luz, ¿no? Aunque sea chiquitita en esa oscuridad, de recordar que esa situación no es la última palabra, ¿no? Que no todo acaba ahí y que aunque en este momento, porque muchas veces las chicas dicen, mira, yo no me puedo ir de aquí, aunque se lo plantees o aunque ellas mismas lo planteen, ¿no? A mí no me gusta esto, yo no quiero estar aquí, pero yo no me puedo ir. Volvemos a nuestra lógica y sería, ¿y por qué no se puede ir? Si tiene gente que le tendéis una mano, vale, ¿y quién protege a su familia en su país de origen? ¿O quién le arranca a ella el miedo? Porque el miedo es un arma muy potente. O sea, el tener miedo vital, esto digo que como yo nunca lo he experimentado, yo nunca he experimentado un miedo de muerte, de que me pueden matar, pero ellas sí, ellas saben lo que es eso. Entonces, tanto el miedo por sí mismas como por sus familias en su país de origen, como a veces por otras compañeras que puedan estar con ellas, les ata, ¿no? El miedo es una cadena. A veces representamos a las mujeres víctimas de trata con cadenas físicas. A veces las tienen reales, físicas, de controladas, de encerradas, pero a veces la cadena más grande está dentro, ¿no? Y os decía, ¿no? En esas salidas intentamos, sabiendo, y en esto conecto con el principio, ¿no? Sabiendo que donde vamos, la tierra que pisamos, cuando vamos a la calle, es tierra sagrada, ¿no? Es una tierra en la que Dios se hace presente, ¿no? Emilia, que también sale, tiene experiencia también de eso, ¿no? Como muchas veces las chicas en la calle te dicen, mira, las cosas están mal, pero Dios nunca me abandona, ¿no? Para nosotros y en nuestros esquemas eso es difícil de entender, pero al final ellas han tenido y tienen la experiencia de que si están vivas es que Dios les ha dado la fuerza, ¿no? Viven desde esa experiencia y desde ahí lo comparten muchas veces. Entonces, para nosotras el ir es una posibilidad de compartir, de acompañar su realidad, desde ir interviniendo, ir posibilitando todo para que su vida vaya mejorando, ¿no? Vas acompañando y vas intentando, bueno, pues que si no tienen tarjeta sanitaria que la puedan tener, que las que pueden o en el momento que puedan hacer formación, a veces se puede ofrecer o pueden empezar, que bueno, si tienen problemas, que a veces tienen problemas jurídicos, que puedan tener asesoramiento o atención psicológica, que a veces según en qué momento están, también la demandan, ¿no? Bueno, ir acompañando, a veces también es acompañarlas, es poder estar, es escuchar, es conocer su situación y es que sepan que no están solas. Una vez una chica me decía, mira, tú eres mi amiga y solo porque sepa que te puedo llamar, si alguien me apedrea, me basta. Y yo lo pensaba y decía, hombre, si alguien me apedrea, espero que... Pero bueno, no es una tontería. Ella lo decía porque a veces iban chicos jóvenes con moto a la calle y les tiraban piedras. Y entonces ella decía que yo pueda llamar a alguien, si me pasa algo, que yo pueda llamar a alguien. Cosas de estas que para nosotras son evidentes, ¿no? Porque lo normal es que tengamos gente a la que queremos, en la que confiamos, pues a veces en la calle no es así, ¿no? O a veces no te puedes fiar, porque una de las chicas, cuando hablaba de otras chicas que iban a llegar a la casa y decía, uy, las colombianas son malísimas, uy, las rusas, ni te digo. Y yo le decía, bueno, todas son malísimas, o si alguien habla de ti dirá, uy, las nigerianas son malísimas, porque depende en qué contexto estás, así reaccionas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la experiencia. En la calle uno no puede compartir cómo está, en la calle uno sobrevive, o en el club, me da igual, o en un piso, uno sobrevive. Y entonces no puede ir contando su dolor, su situación. Entonces, bueno, el tener a alguien diferente con quien poderlo compartir, pues ya es importante, ¿no? Y os decía, ¿no? Por un lado para nosotras están las salidas y por otro lado está nuestra casa. Nosotras, la comunidad, siempre compartimos la vida con mujeres en situaciones de exclusión, provenientes de contextos de prostitución y ahora, por tanto, con mujeres víctimas de trata. Cuando aquí en Valencia empezamos a acompañar mujeres víctimas de trata, allá por el 1998, o sea que ya ha llovido, empezamos a conocer esta realidad, empezamos a ver la necesidad que tenían las mujeres, que era, bueno, había hecho un giro, ¿no? El mundo de la prostitución, y empezamos a ver que había que acoger de forma, de emergencia a mujeres que salían y que se escapaban de esta situación. Al principio empezaron a venir a nuestra casa,
pero había dentro de la casa había como dos momentos distintos, ¿no? Mujeres que llegaban y necesitaban protección porque se habían escapado, porque habían puesto una denuncia, porque había habido una intervención policial, y mujeres que ya tenían un proceso más adelantado, salían solas, estaban en otro momento. Y era muy complicado proteger a las recién llegadas, ¿no? Eso nos hizo replantear, esto siempre es así, ¿eh? Hay una realidad que dices, bueno, yo ya conozco esto, pues lo conoces hoy, pero la prostitución, como muchas realidades de exclusión, son cambiantes y muy cambiantes, ¿no? Y lo que pasa en la sociedad y los cambios sociales se producen también en esta realidad y a velocidad vertiginosa, ¿no? Entonces, empezábamos a ver que esa respuesta no era la mejor. Y entonces diversificamos, empezamos a tener una vivienda de protección para mujeres víctimas de trata en el primer momento, ¿no? ¿Y por qué digo de protección? Porque os lo decía, ¿no? Igual después en otro momento no es necesaria esa protección, pero en un primer momento sí, ¿no? Cuando se escapan, cuando la red las puede estar buscando, porque cuando una mujer se escapa la buscan y a veces la buscan para matarla. Lo digo por lo mismo que antes, porque cuando no sabemos lo que es vivir una situación en la que tu vida corre peligro, nos parece que eso es de película. Pues no es de película. O sea, las buscan, las persiguen, las intentan localizar, porque que una mujer se vaya es perder mucho dinero. Hace poco nos decían de una red que habían desarticulado, que la media mensual de una mujer, la media de beneficios mensuales, era de 10.000 euros. Imaginaros 10.000 euros por 20-25 mujeres que tenía la red, el dinero mensual que eso supone, ¿no? Claro, si yo pierdo 10.000 euros al mes, son muchos euros al año y no me interesa, con lo cual yo voy a buscar a esa mujer. Hay que protegerla, la voy a buscar y la voy a presionar. Por lo que os decía, ¿no? El arma es el miedo, entonces la voy a presionar. ¿Y cómo la presiono? Llamándola continuamente, mandándole amenazas por Facebook, amenazando a sus familias. Entonces, el piso de protección lo que intenta un poco es quitar toda esa presión para que la mujer pueda rebajar el miedo y pueda empezar a decidir por sí misma, ¿no? Cuando digo decidir por sí misma, a veces es hasta las cosas más pequeñas. Una vez vinieron 3 chicas de un club y, nosotras cuando llegan les solemos preguntar qué les gusta, qué querrían comer, por saber. Y la respuesta fue, ya no sabemos qué nos gusta comer, llevamos tanto tiempo sin decidir. Bueno, eso es lo que pasa en un contexto así, ¿no? No decides absolutamente nada de ti ni de tu vida, o muy poquito, ¿no? Ni el margen de a mí me gusta el picante, que os decía antes, o no, ¿no? Pues quitar toda esa presión para que la mujer, ella pueda emerger, ¿no? Pueda salir, pueda ponerse en pie. Y en ese tiempo es verdad que os decía, ¿no? No tienen teléfono, no tienen acceso a internet. Los jóvenes de la sala o las jóvenes dirán, pues yo me muero. A mí me dejan sin el móvil 3 meses, de 1 a 3 meses, que es el tiempo que pueden estar en la casa, y me muero. Pues no se mueren. No solo no se mueren, sino que aunque al principio haya momentos que les cueste, agradecen. A ver, que no tengan ellas su móvil no quiere decir que no puedan ponerse en contacto con su familia, que no puedan hablar con sus hijos, las que lo tienen. Sí, pero lo hacen desde un móvil que es ilocalizable, que a la vez un poco podemos manejar la situación, ¿no? Porque si la llamada a la familia es una presión más, pues hay que ir con ellas, voy a decir, valorando, ¿no? Hasta dónde, cómo, también para que ellas poquito a poco se puedan recuperar. Os decía, en este piso están como mucho 3 meses, porque es una situación, voy a decir, no es la ideal tampoco para nosotras, ¿eh? Nosotras cuando nos planteábamos la vivienda de emergencias y con esas características nos costaba, porque una de los criterios que nosotros siempre ponemos es que una mujer venga a nuestra casa queriendo venir, ¿no? Y decíamos, y queriendo estar. Y decíamos, al final están encerradas en un club, están encerradas en un piso, vienen aquí y están encerradas, ¿no? Claro, no tiene nada que ver estar encerrada en un piso, en un club, con mucha violencia, aguantando lo que supone el ejercicio de la prostitución, el alcohol, la coca, todo lo que ahí se mueve, que venir a casa y estar en un contexto cálido, de afecto, de cuidado,
en el que tú puedes ser, en el que vas adquiriendo ritmo, en el que empiezas a aprender cosas nuevas. Bueno, no tiene nada que ver. Y es verdad que cuando ellas tienen mucho miedo, de hecho lo agradecen, ¿no? Agradecen esa protección, agradecen ese contexto y bueno, intentamos siempre en la medida de lo posible que puedan salir, no solas, pero sí que puedan salir, ¿no? Que siempre y cuando se pueda. Ha habido mujeres que la policía nos ha dicho que no se asomen ni a la ventana, ¿no? Que la están buscando, no hay detenidos todavía, que no se asome, ¿no? Que nadie la vea. Bueno, pues entonces hay que buscar la forma para que por lo menos a veces pueda darle un poquito el aire, ¿no? Y en ese tiempo también es un tiempo en el que valorar el riesgo, ¿no? ¿Qué riesgo tiene la mujer? Es un tiempo en el que ellas van haciendo el proceso de denuncia. No es un requisito para nosotras que hayan denunciado o ni tan siquiera que quieran denunciar que vengan a la casa. La única exigencia es que quieran venir, sabiendo lo que nosotras les podemos ofrecer y ya está. Y si no quieren denunciar, están en su derecho, porque a veces tienen mucho miedo y no quieren. Y a veces hay mujeres que necesitan mucho tiempo o un tiempo largo, ¿no? Para decir, bueno, pues yo sí quiero, ¿no? Hasta que sueltan el miedo, ¿no? Hasta que ya el miedo no les agarra. Entonces, bueno, ahí es acompañar, es valorar el riesgo y dependiendo del riesgo que tienen, bueno, pues derivarlas a otra ciudad, a otra casa o que vengan a la casa a vivir con nosotras. Nos decía, es como esa segunda etapa. La vida en casa, en nuestra casa, es una vida de familia. En casa vivimos la comunidad, bueno, en toda la intervención que no iba diciendo, bueno, somos la comunidad, hay un equipo educativo de apoyo, que por aquí están algunas, y luego hay un equipo mucho más grande de voluntarias, de voluntarios que acompañan también los procesos, ¿no? Y os decía, la vida en casa es una vida, pues una vida de familia. ¿Qué es lo que hacemos en la casa de nuestra familia? Pues compartir vida, sabernos queridas, sabernos importantes para alguien, saber que alguien espera algo bueno de nosotros, cree en nosotras, ¿no? A veces cuando las mujeres han estado en esta situación se sienten muy poquito, o sea, se creen capaces de muy poco, se quieren muy poco, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años una vez viendo la película de Pretty Woman, que es antiquísima, pero que en aquella etapa era para ellas como el no va más. Hay un momento en la película que Julia Roberts dice, te pisan tanto que al final acabas creyendo que no sirves para nada. La chica que estaba sentada al lado mía en el sofá dio un salto en el sofá y dijo, eso sí que es verdad, ¿no? Bueno, pues eso sí que es verdad. A ellas a veces han vivido situaciones en que les han dicho tantas veces, eres una mierda, eres una puta, no vales para nada, que se lo creen de verdad. Y porque además han vivido a veces durante mucho tiempo la experiencia de que qué valor tengo, ¿no? Más allá del uso que los hombres hacen de mí, ¿no? Entonces, hay que contrarrestar todo eso, ¿no? Todo ese no sentirse valorada, no saber qué cuento, no saber qué valgo. Entonces, bueno, el ofrecer un contexto así de familia, de cariño, ayuda en ese sentido a saber qué cuento, a saber qué valgo, a saber que a alguien le importo, ¿no? Ya no soy nadie, ¿no? Ya tengo nombre, tengo familia, tengo pertenencia, pertenezco, ¿no? Yo pertenezco, yo ya soy de la familia, las chicas lo dicen mucho, ¿no? Yo soy de la familia. Bueno, eso ayuda, ¿no? Y luego, sumado a eso, el buscar y el proponer todas las herramientas posibles para que puedan crecer, para que se puedan promocionar, para que se puedan formar, para que puedan regularizar su situación en nuestro país, para que puedan buscar trabajo, para que vayan generando red de apoyo. Bueno, es ir acompañando su vida en todas las dimensiones. Y bueno, el proceso no acaba cuando una mujer sale de casa. En casa puede vivir 1 año, año y medio, 2, como mucho en algún momento. A veces están solas, a veces con niños. Eso no lo he dicho, pero también a veces tenemos niños pequeños o mujeres que llegan embarazadas y tienen el niño en la casa. Una vez que se acaba el proceso en casa y que ya salen, bueno, hay mujeres que salen de forma absolutamente autónoma y hay mujeres que o porque tienen cargas familiares o porque el trabajo que tienen es precario, es muy complicado que se independicen del todo. Entonces, bueno, pues tenemos una vivienda de emancipación, una tenemos nosotras y otras 2 tenemos convenio con la Tehuayar, que es una asociación, y con el Servicio Jesuita de Migrantes para acompañar a las mujeres en ese tiempo que sigue, ¿no?
Y bueno, y más allá de la vivienda, las que ya viven de forma autónoma os decía, ¿no? Que se vayan de casa no significa que se acabe el proceso. A veces el mismo proceso va dando un momento en que dicen, no, esta chica ya tiene que dar el siguiente paso, ¿no? Ya tiene que saltar. Pero bueno, siguen siendo de casa, siguen siendo de la familia. Entonces, la familia es para siempre, con lo cual, después de no vivir en casa, siguen viniendo a comer, seguimos celebrando juntas, siguen siendo parte, ¿no? Que os decía, de la casa, ese sentido que da seguridad, ¿no? Y que da también de alguna forma identidad, ¿no? De pertenecer a alguien, a algo, pues, bueno, da para acompañar, ¿no? Y os decía, otra de las cosas que es muy bonita con las chicas es que tanto en casa como fuera hay una... Bueno, nosotros siempre decimos que celebramos mucho la vida, ¿no? Que la vida se hace fuerte. Es verdad que lo mismo que os decía, ¿no? Que cuando una va a la calle o sale a contextos de prostitución, la sensación es que la oscuridad es lo que hay en ese contexto. Pues yo digo, la vida en casa y después de casa, la experiencia es más bien al revés, ¿no? Es una experiencia de vida, de luz, de alegría, de celebrar, ¿no? Lo importante que es celebrar cada pequeño paso, ¿no? Ya tengo partida de nacimiento, ya tengo pasaporte, ya tengo residencia, ya me han dado un certificado de un curso, ¿no? Ya voy a clase, soy normal. O sea, algo que a veces aquí nos parece tan evidente, para las chicas coger una carpeta y ir a clase y ser normal es mucho, ¿no? Por eso no hay que valorar solo cuando el proceso, ¿no? Esa pregunta que muchas veces nos hacen, bueno, pero ¿salen muchas? Bueno, salen muchas, depende cómo lo miremos, ¿no? Si miramos con el grueso de 300.000, 400.000 mujeres que puede haber ejerciendo la prostitución en nuestro país, si por nuestra casa el año pasado estuvieron 40 mujeres, pues salen pocas. Pero si medimos desde que cada vida de cada persona es importante, solo por una, ya es, ¿no? Ya son muchas, ¿no? Y no es solo una, ya son muchas. Entonces, bueno, pues desde ahí, ¿no? El celebrar la vida, el celebrar cada pequeño paso, el alegrarnos con sus alegrías, ¿no? Es como empezar a retomar lo mejor de ellas, ¿no? Nuestra fundadora decía que cada chica que llega a nuestra casa es un tesoro. Entonces, bueno, el descubrir ese tesoro y el que ellas descubran, ¿no? Ese tesoro que llevan dentro, el que aprendan cosas o vivan cosas que no se pensaban nunca que iban a vivir. Recuerdo una vez saliendo nos fuimos a comer al río y una de las chicas venga a mirar, la verdad que estaba preciosa, había muchas flores, y le digo, ¿qué haces? Y dice, contemplar. Me quedé alucinada porque era muy bruta, muy bruta. Y me dice, contemplar. Y digo, ¿así? ¿Estás contemplando? Y dice, es que yo pensaba que nunca iba a poder darme un paseo por un jardín. Bueno, pues desde algo tan sencillo, ¿no? Desde poder contemplar las flores, desde sentirse libres, desde saberse normales, desde empezar una nueva vida, ¿no? O por decirlo así, desde empezar su vida, ¿no? No la que otros han ido llevando. Y ya para terminar, luego si alguien quiere hacer preguntas, sí que me surgía una cosa y es plantear una pregunta, ¿no? Yo he hablado desde una realidad en la que vivo inmersa, pero la realidad de la trata no es solo para quienes estamos allí, ¿no? El abordaje, el acercamiento a las personas víctimas de trata no solo es para quienes apostamos, ¿no? Por acompañar la vida de las mujeres, por vivir en medio de esta realidad. Nuestra mirada ante esta situación, ante esta esclavitud del siglo XXI, yo creo que nos interpela a todos, ¿no? Nos interpela, nos cuestiona qué sociedad queremos construir. Queremos construir una sociedad en la que la esclavitud, la prostitución, la trata, la violencia, el dominio de unas personas sobre otras, la posesión incluso de unas personas sobre otras exista. O queremos construir una sociedad de libres, de iguales, de justicia. Bueno, pues si queremos construir una sociedad así, y yo quiero, y entiendo que si estáis aquí también lo queréis, bueno, pues os devuelvo, ¿no? ¿Qué es lo que yo? Haceros esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que yo, desde donde estoy, desde la gente con la que me relaciono, desde mi trabajo, desde mis mensajes de WhatsApp,
desde las bromas que digo, qué es lo que yo hago, ¿no? Cómo me posiciono, qué fomento, o qué cuido, o qué provoco, o de qué soy responsable. Porque a veces es muy fácil decir, es verdad, no somos responsables de esta situación que viven las mujeres, pero cómo lo denuncio, cómo lo visibilizo, cómo sensibilizo a mi alrededor. Bueno, pues ahí os dejo mi invitación y muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias, Conchi, por esta no conferencia, sino testimonio, gran testimonio de vida, ¿no? Y esta implicación que tú tienes en esta realidad. Yo creo que a todos se nos ponen los pelos de punta, ¿no? De cada uno de los casos que nos ha ido contando, ¿no? Que no son de libros, sino que son de la calle, verdaderamente de la calle. Yo cuando te estaba escuchando los testimonios, a su vez estaba relacionando pues todo este tema que ahora está tan candente de el feminismo, las asociaciones feministas, los derechos de la mujer, y entonces cuando oímos estas otras situaciones dices, bueno, no sé, ¿hay alguna asociación feminista que realmente os está echando una mano, os está defendiendo los derechos de estas mujeres? Yo creo que hay mucha gente ahora mismo que está defendiendo los derechos. Nosotras, por ejemplo, formamos parte de una red, que es la Red Española contra la Trata, a nivel... Y bueno, somos un grupo de asociaciones que defendemos los derechos de las mujeres por todo lo que supone de hacer incidencia política, denuncia, de alguna forma conseguir o luchar por los beneficios y por los derechos que las mujeres tienen. Se ha ido evolucionando mucho. Yo llevo 21 años en Villa Teresita y no estamos igual que hace 21 años. Hay mucho camino por andar, pero bueno. Después, a nivel internacional, hay una red de religiosas de todo el mundo que se llama Talita Kumi y que lo mismo, ¿no? Intentamos sumar fuerzas desde los distintos países. Y después, a nivel de asociaciones feministas, en concreto nosotras no tenemos, pero sí que sabemos que hay muchas asociaciones. Aquí en Valencia mismo está el Front Abolicionista, que intenta, bueno, pues denunciar, dar a conocer. Yo creo que desde todos los medios, ¿no? Incluso desde los medios de comunicación, el cómo a veces se plantea, bueno, pues también es algo que se ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Queda mucho trabajo por hacer, porque, bueno, yo digo, incluso en los partidos políticos, hay partidos políticos que dicen que hay que regularizar esta situación. Y yo digo, mira, yo nunca aprobaré, ¿no? el que se regularice una forma de explotación y de diferencia y de desigualdad de género tan brutal. Pero bueno, hay que seguir haciendo camino, pero sí lo hay. Si quieren un turno de preguntas o Emilia. Bueno, Margaret, si me lo permite un segundito, era por no... Contestando un poquito a lo que acabas de decir, Beatriz, la esperanza también que se puede tocar aquí es que desde espacios muy diferentes, movimientos feministas específicamente, con los que aparentemente, o sea, otras entidades, instituciones o corrientes tienen diferencias, pues justamente aquí se encuentran para intentar luchar por los derechos humanos de una perspectiva de género, y justamente gracias al movimiento feminista creo yo que se ha avanzado mucho. Gracias. Por mi intervención por ahí, a mí me ha ofendido que dijera sobre el feminismo, porque me considero creyente y feminista. Y pertenezco a una organización que precisamente nos llamamos Dones Creyentes y Feministas. Lo que verdaderamente causa este problema es el machismo. Lo que verdaderamente causa este problema es el hombre que no sabe controlarse. No existiría si no existiría clientes. Y eso es algo que quizá todos pudiéramos creer. Porque es indignante. A mí me emocionó lo que has contado. Ya os conozco a la Villa Teresita. También soy voluntaria en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y he visto muchos de estos problemas. Y creo que la base de todo este problema es que existen clientes. Y España es uno de donde más clientes hay, donde la prostitución más que vienen de
que de alguna manera no consintiera eso. No sé si es bueno o no anular la prostitución, yo lo quisiera, que no fuera legal, pero por lo menos que lo vigilen, que los metan en la cárcel, que los castiguen, que no les castiguemos a ellos. A ver, yo creo que a las mujeres, por supuesto, no hay que castigarlas, hay que protegerlas y la ley protege, pero con los clientes yo creo, y lo decía antes, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Yo creo que hay un trabajo educativo y de sensibilización muy importante por hacer. El que vivamos en una sociedad igualitaria no es cuestión de meter hombres a la cárcel. Hay estudios que dicen que el 40% de los hombres españoles han recibido en algún momento de su vida un servicio de prostitución. Como tengamos que meter al 40% de los españoles en la cárcel, estamos perdidas. A ver, yo considero que es una explotación, y que es una forma de desigualdad de género, sí. También digo que hay que voy a decir, ¿no? Lo mismo que las mujeres son víctimas de esa situación, a veces los clientes han sido víctimas de una educación machista, de una educación en la que no se ha trabajado la afectividad, la vivencia de la sexualidad, sí, también. También. Sí, yo siempre intento, creo, que la forma de construir no es desde mis claves, ¿no? No es prohibicionista, no es de cerrar, sino es de construir, ¿no? De tender puentes, de intentar mejorar, de intentar integrar, ¿no? La forma en que vivimos las relaciones hombre-mujer, las relaciones sexuales. Porque yo entiendo lo que tú dices. ¿Integrarías que se ejerza la prostitución? No integraría, pero, por ejemplo, yo ahora pienso, ¿no? Hace poco salían en las noticias, hay niños de 8 años que están viendo películas porno y que luego son consumidores de prostitución, a los 13, a los 15, a los 17. Bueno, ¿puedes meter en la cárcel a un niño por ver porno a los 8 años? No, porque no está haciendo daño, se está haciendo daño a él. Eso es. Por eso yo creo que desde ahí hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Y tenemos que ir construyendo. Yo creo que sí, que hay mucho por caminar. Hay mucha herida, ¿no? que acompañar y que... ¿Alguien quiere preguntar algo más en la sala? A mí me gustaría simplemente agradecer a Chico y a la mesa pues, el esfuerzo por traer un tema que no es fácil y estamos hablando a niveles políticos, pero tampoco a niveles sociales un tema aceptado o que cause demasiado interés o que parece que está a nuestro alrededor, pero tampoco estamos siendo educados ni tenemos una sensibilidad. Entonces, quizá la pregunta que no es para que la respondan, sino que yo creo que es para que la tengamos todos también. Es con la última pregunta con la que has acabado, ¿no? Pues todo esto a que nos compromete socialmente, eclesialmente y espiritualmente, cada uno donde se sitúe, ¿no? Para seguir construyendo y para seguir pues visibilizando y también dando más pasos, ¿no? Porque en la medida que esto sea pues una necesidad social, quizá podamos dar muchos pasos mucho más firmes, ¿no? Y ahora sí que creo que el feminismo está avanzando, pero también quizá a nivel eclesial tendríamos que avanzar también un poco más, ¿no? Necesitamos también, bueno, pues en nuestra propia iglesia reflexionar sobre esto, pero luego nosotros una buena muestra y pues agradecerlo. Sí, yo en esto sí que digo que tenemos la suerte que el Papa Francisco está muy sensibilizado con esta realidad. Se hace continuamente denuncias de la situación de las víctimas de trata, ¿no? Y continuamente hace gritos, ¿no? De alguna forma pone voz también al grito silenciado de las víctimas. Y bueno, yo creo que eso es de agradecer y que eso también a los que somos creyentes nos tiene que movilizar y espero que a los que no lo son pues les ayude también, ¿no? A decir, bueno, esto importa, ¿no? Entonces, sí. Gracias. ¿Más preguntas?
No, a mí me sugiere el comentario que ha hecho, pues que la sociedad consumista y capitalista en la que nos movemos, pues el modelo de mujer que nos presentan muchas veces, pues no se salta la maternidad, por ejemplo, se salta pues la incitación al placer y a utilizar a la mujer como un objeto, ¿no? Entonces, que existan estas realidades, en el fondo no te extraña, porque dice, pero si lo que hay en el ambiente es este tipo de imagen femenina, pues realmente, pues no sé si estamos frenando o estamos potenciando, ¿no?, que estas realidades, estas nuevas esclavitudes existan. Entonces, también sería una reflexión ahora a las puertas de un Black Friday, que es todo lo que estamos viendo por todos los paneles publicitarios, esta incitación al consumismo, ¿no?, desenfrenado, dices, bueno, ¿en qué realidad? O sea, nos están vendiendo una democracia en que las personas son libres o nos sentimos continuamente vinculados a este consumismo irracional, ¿no?, que también es ese consumismo, ¿no?, del placer, por el placer, ¿no?, explotando a un ser indefenso como es una mujer, en muchos casos, como tú bien has contado, inmigrante, ¿no?, que se sienta aquí desarraigada y que por lo tanto no tiene dónde tener una seguridad en su vida, ¿no? O sea, que es una reflexión mucho más profunda, me alegro de lo que ha comentado, porque realmente no te deja indiferente, ¿no? O sea, no puedes volverte a tu casa como has entrado en esta sala, ¿no? Tienes que decir, bueno, a ver qué podemos hacer o yo qué actitud voy a tomar, ¿no?, en esta sociedad en la que tengo que vivir. Sí, les invitamos entonces a ver detenidamente la exposición y también le decía a la profesora Emilia que recordarles que el ciclo continúa. El próximo día es desde el ámbito jurídico-judicial. Explícalo tú, Emilia, que lo sabes. El jueves próximo, a la misma hora, a las 6 de la tarde, vendrá, bueno, está publicitado, si habéis tenido la oportunidad de verlo, desde el ámbito policial y jurídico, vendrá Santi, que es el jefe de la UCRI, que es la unidad, ¿no? Grupo segundo. Segundo, ¿vale? La unidad contra el crimen organizado dentro de la Policía Nacional y una fiscal en Sagunto que está muy comprometida con esta realidad. Y el día 12 de diciembre, también a las 6 de la tarde, vendrá Marifran de la Conferencia Episcopal, que es la responsable del grupo de trata dentro de ella, y también aprovechará el estar aquí para explicarnos un poquito el proceso de elaboración de la exposición, la selección de las fotografías, de las frases y también la historia real y de vida que hay detrás de cada foto. Os invitamos a que participéis y podáis estar aquí. Y muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? Enhorabuena.